Flekibi paikuna aychasapa, lechesapa, vendeqtiykipis allichanta pagapusunkiku. Yanqapaqcha. Chayqapaqya. Ovejaykunapis chaynallataqmi. Ashkhan kashanpis aswanqa vendeqtiqa pisichallatan pagaykuwanku. Chaypipis kallantaqmi allin aychasapakuna, willmasapakuna. Mayqinkunataqri. Corriedal, mana chuyuyanki. Radio Peniranco, manan corrincho, manan dalincho, nespachayta. Yaw, asllataqa yuyashanin. Hinallataq kashallantaqmi kanchardao. Mayqin. Cara negra kunaya, chay oveja sutinmi kanchardao. Kay ishkilase ovejakunataqmi aychasapa willmasapa. Chayta uywaqtiqa allintacha qullqita huñuruyman. Ricky, wakakunapin ganado mejorado nesqapi kashan Brunswiss, Flekibi, allin aychasapakuna lecherakuna. Ovejakunapitaq kashan Corriedal, Kanchardao, willmasapakuna, aychasapakuna. Amahinachu, rantirisimuway. Kakuya, yapa uywaykita plazaman qatirapusun. Ganado mejoradota uywayta qallarinki. Chaymantataq nuqawan tiyapusun. Ha, yaw, imanasunkin. Waykay panay, yuyari, ganado mejoradoqa allin aychasapa, lechesapa, willmasapa. Plazapi qhatumunki chaypas aswan allin qullqiman windimunki. ¿Qué pasó un día como hoy? 27 de noviembre, 1879. Batalla de Tarapacá. Las tropas peruanas consiguen derrotar a las chilenas. A pesar de la victoria, los peruanos deben abandonar Tarapacá y replegarse hacia Arica en busca de refuerzos. 1928. Nace en Lima Manuel Zorza, escritor peruano, autor de Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el Invisible y Cantar de Agapito Robles. Falleció en un trágico accidente aéreo en Madrid, España. 2001. Muere en Lima el músico argentino Domingo Rulo. Vivió en el Perú desde el año de 1947. Autor de los valses Ay Paquita, Soñando y Te dedico este vals. Hoy 27 de noviembre conmemoramos el Día del Arma de Infantería y el Día de las Telecomunicaciones en Salud. Radio Surfuy presentó ¿Qué pasó un día como hoy? En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui.
Muy buenos días, amables oyentes de Radio Surf. Y iniciamos la mañana informativa dando gracias a Dios, agradeciendo a Todopoderoso, a nuestro Creador, por darnos vida, por darnos salud, por darnos alimentos. Gracias, Padre bendito, gracias por todo lo que nos das, gracias por todas las bendiciones que nos das. Y también queremos suplicarte que en el transcurso de este día nos puedas acompañar y también, Padre bendito, aquellas personas que necesitan de ti, a través de tus hijos puedas alcanzarle tus bendiciones. 6:34, amigos oyentes de Radio Surf, y sean todos bienvenidos a la mañana informativa, edición correspondiente a hoy, 27 de noviembre del año 2024. Solo nos separan 3 días para ingresar al último mes del año. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico. ¿Y cómo están? ¿Cómo han amanecido esta mañana de miércoles? Estamos 27 de noviembre. Hoy día particularmente he sentido un poquito más fría la mañana que otros días, así que hay que abrigarse un poquito, sobre todo a los niños, niñas y adultos mayores, los estudiantes también que están dirigiéndose o están por dirigirse, ¿no?, a sus centros educativos ya para culminar el año escolar. Hablando de eso, ¿no? ¿Cómo estarán culminando, Javier, los niños y niñas el año escolar 2024? Una revisión no está de más ahí a los padres de familia, preguntarles, no vaya a ser que se den con la sorpresita de que por ahí su hijito o su hijita se estén llevando a un curso, ¿no? Para, sí, pues, no sé si sigue existiendo la vacacional, Javier. ¿Sigue existiendo la vacacional? Sé. ¿Cómo es? Yo recuerdo haber hecho en quinto, ¿ah? Vacacional. No, sí, pues. Por 2, ¿ah? Yo también. Sí. Hice química. En mi caso fue física. No, yo era negado para esas cosas. No, pero en mi caso la situación era graciosa porque en realidad sí había aprobado, pero por estar, digamos, en un grupo de amigos no muy... ¿No tan buenos? Sí, no tan buenos, me jalaron, ¿no? Y ya tuve que hacer mi cursito. Bueno, entonces, la recomendación a los papitos, ¿ah? Chequen ahí, vayan al colegio, vayan a preguntar, aunque de repente ya es un poco tarde, sí, pues, pero igual averigüen cómo está la situación de su hijito y su hijita en el colegio. No vaya a ser que le vengan con la sorpresita que enero, febrero van a tener que volver para recuperar algún cursito, si es que todavía sigue esa mecánica de la vacacional, ¿no? De repente, no sé, sería cuestión de preguntar, oye, ¿no? Pues. ¿Algún maestro que esté escuchando el informativo Huillarico, y por favor, coméntenos cómo se desarrolla ahora el proceso educativo, ¿no? Sí. Yo creo que debe seguir igual, ¿no? Vacacional va enero y febrero vas a tener que ir al colegio. Bueno, la única ventaja es que ya no vas a ir con uniforme, ¿no? Claro. Vas a ir con ropa calle ahí, a pasar tus vacaciones haciendo el cursito que no pudiste aprobar durante este año 2024. Perfecto. 6 de la mañana ya con 37 minutos, amigos oyentes del informativo Huillarico, y arrancamos, ¿les parece?, con información en el plano local, porque en el plano nacional hay bastante información. En el distrito de Akira, amigos oyentes, están haciendo una convocatoria. La Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Oficina de Desarrollo Social y Proyecto Cultura, están invitando a las autoridades del distrito de Akira, como la Federación de Campesinos, Frente Único, organizaciones de mujeres, juez de paz, subprefecto distrital, presidentes de las comunidades campesinas, presidentes barriales, presidentes de las agrupaciones culturales vivas y portadores de las danzas de los negros, y también a participar a la reunión de acuerdos para lo que viene a ser el sexto Festival de la Huaylía Aquireña 2025, donde va a ser en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira el día viernes 29 de noviembre a las 4 de la tarde. Recuerden, amigos oyentes, y fundamentalmente toda la provincia de Cotabambas, Patrimonio Cultural de la Nación, la danza de la Huaylía del distrito de Akira, que también nos hace decir y nos hace sentir orgullosos de ser cotabambinos. ¿Se refiere, Javier, a la Huaylía, ese bailecito? Sí, sí. Pensé que, bueno, yo desconozco un poco eso, pero pensé que era... El canto, es que hay canto y también hay danza. Pensé que era de Chumbivilcas, por ahí, ¿no? Y hay algo importante que rescatan cuando hicieron toda la investigación para declararlo Patrimonio Cultural de la Nación, es que llegan a la conclusión de que la Huaylía, pues bueno, los inicios o los orígenes datan todavía del distrito de Akira.
Pero quien lo hizo más visible fue Chumbivilcas, ¿no? Por eso que ellos también tienen patrimonio cultural a la Huaylilla, pero también Antabamba tiene una Huaylilla bien bonita, ¿no? De que ya en la programación de la radio, le comento Gonzalo, para el mes de diciembre, Huaylilla está ingresando a full. Bueno, todos los días se aprende algo, amigas y amigas. 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos con más noticias. Vamos a la Municipalidad Distrital de Coyurqui, que han realizado también la colocación de la primera piedra en la creación de lo que son servicios de espacios públicos urbanos. Esto en la plaza central de la comunidad de Acpitán. Yo he ido alguna vez a una feria ahí en Acpitán, ¿ah? Con un Acpitán, ¿no? Ajá. Con un presupuesto de más de 1.448.818 soles y con un periodo de ejecución de 180 días calendario. Atención, amigos de Coyurqui, se va a estar construyendo la moderna infraestructura de lo que es la obra de creación del servicio de espacios públicos urbanos. Esto en la plaza central, allá en la comunidad de Acpitán, en el distrito de Coyurqui. Bueno, a esta actividad han asistido autoridades locales y comunales, donde se ejecutó la colocación de la primera piedra. Sin duda alguna, también los pobladores presentes ahí en Acpitán expresaron su gratitud a las autoridades, indican, por haber asumido pues esta decisión política de priorizar este proyecto, el cual va a generar empleo también durante su ejecución para los ciudadanos de la comunidad. También van a poder mejorar la infraestructura, brindando ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades culturales y sociales de los habitantes. Ya hay una posible imagen, ¿no?, de cómo va a quedar la infraestructura. Sí, va a estar bastante simpática. Ustedes también, amigos, pueden ingresar si quieren ver ahí en la página oficial de Facebook de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, que hace poco estuvo, me parece, Javier, de aniversario. 82 años. 82 años, y por ahí han dicho que no han invitado al distrito de Akira a la celebración. Imagínate. Parece que no han invitado al distrito aquí. ¿Qué habrá pasado con el alcalde? ¿Se le habrá perdido el oficio? ¿Se habrá olvidado? Pero dicen que no han invitado al distrito de aquí. Quizás, no, lo que puede ocurrir, Gonzalo, es que se haya quedado en mesa de partes. Quizá, ¿no? Sí, pues, y nunca llegó a alcaldía. O se le ha pasado por ahí. Bueno, vamos a ver. De repente conversamos con la... Con la otra parte. ¿Cómo se llama la señorita de Coyurqui? Con imagen institucional Sí. Tendríamos que conversar, Sí, ¿no? ¿no? Relaciones públicas. Sí, para que nos comente. 6:41. Por otra parte, amigos oyentes, comentarles que en Tambobamba, escuchen bien, se ha hecho entrega de terreno para la construcción del puente Yanaj Agenta. El día de ayer, 26 de noviembre, se llevó a cabo la entrega oficial de terreno para la construcción del puente de carretera en la ruta denominado Yanaj Agenta, acceso a la localidad Agenta del distrito de Tambobamba, esto en la provincia de Cotabambas. La ceremonia contó con la presencia de representantes claves del proyecto, el ingeniero David Sala, también de Provías Descentralizado, el señor Benjamín Pablo Caballero, supervisor del consorcio Bilba, y el señor Óscar Hernán Durán, en representación del consorcio Sierra Sur, empresa que ejecutará esta obra. La entrega de terreno marca el inicio de las labores de construcción del puente, una obra anhelada por la comunidad, justamente, que va a significar la conectividad y el desarrollo de la zona. La obra tiene un presupuesto de 13.800. A ver, vamos a revisar bien el monto. Son de 13.380.710 soles con 47 céntimos, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios. Y esperemos que la fecha se pueda concluir y también los montos asignados también sean nada más solo eso, que no haya, digamos, adendas y que puedan retrasar el avance de la construcción de este puente en la localidad de Yanaj Agenta. 6 de la mañana con 43 minutos, las famosas adendas, ¿no? Esas adenditas que perjudican pues la ejecución de una obra y se prestan también para actos de corrupción, sobre todo en la ejecución de obras públicas, ¿no? No es la
sería la primera ni la última. Esto se ve constantemente, la famosa adendita. Vamos con más noticias, amigos y amigas. Se desarrolló la gran feria agroecológica Chalhuahuacho 2024 a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico y también la Federación Campesina de Mujeres del Distrito. Han organizado la feria agroecológica. Este evento fue, dice, un gran espacio de comercio local que buscó promover el consumo responsable y saludable y también al mismo tiempo apoyar el movimiento económico de los productores locales. Se envía un agradecimiento a todos aquellos que participaron, hicieron de un éxito, ¿no? Pues todo con el fin de, bueno, impulsar pues los productos que se generan aquí en el distrito de Chalhuahuacho, y ahí estamos viendo algunas imágenes. Cebollita, ¿no? China. Cebollita china, eso es lechuga, debe ser. Lechuga. ¿No? Cebollita china, lechuga, palta también, la rica palta. ¿Y palta de dónde están trayendo? Porque palta acá no tenemos. De repente fue algún invitado de Coyur. Puede ser, ¿no? Puede ser. De Coyur. Manzanilla, riquísimo, un matecito de manzanilla, su orégano, ¿qué más? Bueno, han hecho su propia bolsita, mira, ¿no? Propia bolsita donde están entregando sus productos. Bolsita de papel, ¿no? Qué bueno. Sí, bueno, se ha desarrollado esta feria agroecológica, bien por las mamitas, ¿sabes? Los papitos que han participado han podido exponer sus productos y de alguna manera también hacer algunos solcitos para la casa, ¿no? Sí, pues. Ojalá hayan pasado los 10 soles para que puedan hacer el almuerzo familiar del día, ¿no? Como ha dicho Dina Boluarte. Hablando del tema, Gonzalo, hablemos del tema, porque yo tengo información interesante sobre este tema, porque la señora Dina Boluarte ha dicho de que se gasta 10 solcitos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, puede ser, ¿no? Acá en nuestras comunidades, porque tenemos nuestras verduritas y varios productos, ¿no? Ya no lo va a comprar, sino lo va a sumar nada más. Pero bueno, definitivamente está fuera de foco, no es real esta información. ¿Y qué es lo que pasa, mis amigos oyentes? En presidencia de Palacio de Gobierno, ¿cuánto es lo que se gasta? Ellos al día, ¿cuánto gastan? ¿Usted sabe cuánto gasta la presidenta Dina Boluarte en sus alimentos? ¿Sabe? ¿Tiene idea aproximadamente? ¿Algún monto de referencia? Yo le doy la información. Porque, por ejemplo, en el mes de agosto, en presidencia, en Palacio de Gobierno, la señora Dina Boluarte, al día, Gonzalo, gasta 5.234 soles. Por eso le digo, la señora Dina Boluarte está viviendo otra realidad. En el mes de septiembre, por ejemplo, la señora Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, ahí en presidencia, gastaron 4.670 soles. En el mes de octubre, 4.163 soles. ¿Y al mes cuánto suma? Por ejemplo, en el mes de agosto el gasto mensual alcanzó los 162.254 soles. En el mes de septiembre los 140.125 soles. En el mes de octubre 129.066 soles. Ese es el monto que gasta, ¿no? No gasta 10 soles definitivamente la presidenta de la República. Y también, Gonzalo, el gasto mensual en diversos productos, ¿no? Si usted lo puede mencionar ahí, Gonzalo. Bueno, tenemos la relación, por ejemplo, en verduras, el gasto mensual en el despacho presidencial sería de 27.000 soles. En carnes de res y cerdo, 19.000 soles. En abarrotes, 18.000 soles aproximadamente. En aves y pollo, 14.500 soles. Y en pescados, 11.795 soles, ¿no? Eso es lo que se gasta en el despacho. Qué rico deben comer en el despacho presidencial, ¿no? Y la idea es predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Y eso no, definitivamente no está haciendo la señora Dina Boluarte, porque dice, ¿no? Se puede preparar todo un menú, incluido hasta postrecito, ¿no? Con 10 soles. Pero he escuchado en algunos comentarios, han habido algunas personas, no muchas, pero algunas, que han salido a defender a Dina Boluarte, que dicen que su intención no era de que con 10 soles se puede cocinar, sino que ahí dicen mamitas que hasta con 10 soles hacen magia, ¿no? Ahí está el cambio, el juego de palabras. Siendo una presidenta de la República debería tener mucho cuidado pues con sus declaraciones, más aún si es una presidenta que no llega ni al 3-4% de aprobación en el país, entonces le van a estar buscando la sinrazón para hacer polémica cualquier declaración que pueda haber afectada pues
a las personas, sobre todo a las mamitas de los comedores populares, que son las que día a día vienen comprando alimentos, y ellas sí tienen que hacer estirar la plata para que pueda alcanzar para entrada, sopa, segundo y postrecito. Sí, pues. Muy bien, y en el plano nacional, amigos oyentes, ¿qué es lo que ha pasado? El Pleno del Congreso aprueba censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Le han dicho adiós. No, usted no puede estar parado acá adelante en este ministerio. Y con 78 votos a favor, mayoría prácticamente absoluta, ¿no? 4 en contra y 3 abstenciones, le dijeron adiós al señor Rómulo Mucho. Tiene 72 horas para dejar el cargo y la señora presidenta tiene que nombrar a otro ministro. Y esto supuestamente, ¿por qué? Porque miren, desde mi punto de vista, esto es Gonzalo, porque usted, mi amigo oyente, puede diferir conmigo. El señor Rómulo Mucho, un ingeniero muy conocido, con mucha trayectoria, con muy buena experiencia, provinciano de paso, ¿no? De la región de Puno. Ha hablado sobre Petroperú en su momento, ¿no? De cerrar Petroperú, porque definitivamente es una institución que no le hace nada bien al país, ¿no? Que lo único que genera es gasto, gasto, gasto y más gasto, ¿no es cierto? Habló sobre el Reinfo, de que ya era hora de que los señores mineros informales tenían que formalizarse, ¿no es cierto? Y justamente por este tema fue el tema crucial, Gonzalo, en el cual le dijeron, pues bueno, hasta acá nomás, señor Rómulo Mucho, porque usted no ha podido dar la formalización de la minería artesanal, de la pequeña minería, la MAPE, la nueva ley que están ahí tratando de sacar, ¿no es cierto? Que está reemplazando al Reinfo. Y justamente yo creo que sí, por este motivo ha sido el punto de quiebre para que puedan sacar a Rómulo Mucho, considerando de que la minería informal, pues bueno, aporta dineros considerables a quienes, a políticos, incluido ahí el presidente de la el presidente del Congreso de la República, que también está involucrado en estos temas. Lo cierto es que ya Rómulo Mucho le dice adiós a este ministerio y próximamente seguro vendrá alguien más dócil que tenga esa posibilidad de darles el MAPE a los señores mineros artesanales, la pequeña minería como ellos lo manifiestan. Con 8 meses ha sido lo que ha durado Rómulo Mucho aproximadamente desde que asumió el cargo allá en febrero de este año, donde reemplazó pues al señor Oscar Vera. Él ya tuvo un intento de que lo censuren en el mes de abril, recordemos, esto por incapacidad técnica, también lo acusaron de falta de idoneidad para el cargo y otros aspectos. No pudieron en ese instante, ahora sí lograron censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 78 votos a favor. O sea, pero nadie lo quería. 4 en contra y 13 abstenciones de censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. ¿Quién irá a entrar ahora, Javier? Esa es la pregunta, porque estamos en un país netamente minero, ¿no? Entonces, este ministerio es uno, digamos, de los más importantes de nuestro país, porque sin duda alguna la minería es la que mueve actualmente la economía de nuestro país. Entonces, ¿a quién designará Dina Boluarte? Me pregunto yo. Son 72 horas, me dijiste, ¿no? La que tiene para dejar el cargo. Sí. 72 horas que tiene para dejar el cargo Rómulo Mucho. Bueno, vamos a estar atentos a ver quién ingresa. Y es que justamente yo creo, Gonzalo, de que acá se habla de poderes económicos, ¿no? Porque la minería informal mueve fuerte dinero y lógicamente yo entiendo de que es por este tema que censuran a Rómulo Mucho. Pero vayamos a ver la otra cara de la moneda, Gonzalo, porque el Congreso también ha estado censurando a otro ministro. Y cayó esta censura, y vaya dato interesante porque en un lado hablamos de un tema económico, pero en otro lado hablamos de un tema social. Congreso rechaza moción de censura al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini. Y este tema es fundamentalmente por los alimentos de Caliwarma. Carne de caballo. Sí, pues. Y en este lado, en esta cara de la moneda, estamos hablando de población vulnerable, niños que han estado consumiendo, digamos, carne o conservas no aptas para consumo humano,
lo peor de lo peor, o sea, lo que se daba al perro es lo que estaban consumiendo los niños de Caliwarma, y es población que necesita ayuda, población que definitivamente requiere ese apoyo del Estado, pero el Estado le ha dado cualquier cosa, con tal de decir, oye, yo te estoy dando alimento, debes darme gracias, ¿no es cierto? Y en este cara de la moneda, el Congreso ha decidido decir, no, al señor no lo sacamos porque no ha hecho nada de malo, y con 36 votos a favor, 32 parlamentarios estuvieron en contra, 25 se abstuvieron, y de esa forma se cae, digamos, la moción de censura contra este ministro de Inclusión Social. Porque yo creo que acá sí la censura debió de ser absoluta, porque no puede ser que a personas que necesitan tanto le han podido dar ese tipo de alimentos y que luego al ministro le digan, no, usted señor siga trabajando, lo está haciendo muy bien, no es necesario que se vaya de su ministerio. Una burla realmente para ese sector de la población y un peligro también, Javier, ¿eh? Un peligro, sin duda alguna, algún tipo de amistad debe tener el señor, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El señor Julio de Martini. Quizá debería tener un poco de presión también social, ¿no? Un poco de presión de parte de los medios de comunicación para que también lo puedan censurar. Si lo han censurado a Rómulo mucho por ese tema, y que me parece un tema muy grave también. Más delicado, ¿no? Mucho más delicado, deberían también censurarlo, ¿no? Pero como te digo, algún amiguito de repente, sí, o algunos amiguitos debe tener ahí, y es que así se maneja el Congreso también. El Congreso de la República se maneja por grupos, ¿no? Grupos de poder. Si por ahí eres amigo de algún grupo, ellos te van a apoyar, van a pedir apoyo a otro grupo, le van a deber un favorcito, y así se mueven pues las influencias, o como le llaman, el tráfico de influencias en nuestro poder político, ¿no? Una pena. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos de lleno a la informativa Huillarico y edición correspondiente a hoy, miércoles 27 de noviembre del año 2024. Amigos oyentes, estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Vamos con la frase de la semana. Hoy 27 de noviembre, cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia las metas. Por favor, mira, ya vamos lunes, martes, hoy miércoles, tienes que aplicarlo. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia las metas. 6:56, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. Hoy se recuerda el Día del Arma de Infantería. Nos vamos al año 1879, hoy se conmemora la batalla de Tarapacá. Las tropas peruanas consiguen derrotar a las chilenas. A pesar de la victoria, los peruanos deben abandonar Tarapacá y replegarse hacia Arica en busca de refuerzos. En el año de 1989, un día como hoy, en Colombia, el vuelo 203 de Avianca que volaba de Bogotá a Cali estalla en pleno vuelo. Mueren todos sus ocupantes, se culpa a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gancha. Wow. Nos vamos hasta el año 2006. El ex dictador chileno, Augusto Pinochet, queda bajo arresto domiciliario y a la espera del procesamiento como presunto autor del secuestro y homicidio de 2 presos de la Caravana de la Muerte, comitiva que en 1973 ejecutó a 75 presos políticos. 6:57, un día como hoy, en el año 2011, el mariachi, expresión musical de México, es declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
6 de la mañana con 58 minutos. Llaqtamasicuna, Guayjicuna, Panecuna, Sumas Ponche, Cachun, Zapanco, Niquichis, Paginantin, Comunidades con Ape, Centros Poblados, Maicuna, Paraj, Chariki, Guayrabasinchista, Uyarimushain, Keriki, Campa, Guayjay, Panejo, Hatun, Napaikui. Vamos con nuestros titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local y Minera Las Bambas continúa con asistencia técnica con profesionales de la Asociación de Desarrollo Las Bambas en plantación forestal y abonamiento. Esto en el sector Yamurani, comunidad Quehuira, donde se viene instalando plantas de pino, esto con el objetivo de sumar en el cuidado del medio ambiente. Más titulares en el plano local. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho organizó la Feria Agroecológica, un gran espacio de comercio local que busca promover el consumo responsable y saludable. Al mismo tiempo, se apoya el movimiento económico a los productores locales, quienes expendieron sus productos a restaurantes y familias que buscan consumir productos agroecológicos. Y con el objetivo de articular el trabajo y fortalecer la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho realizó el gran concurso de HAS, con la participación de 15 HAS de diferentes comunidades. Del mismo salieron ganadores como el HAS de Chumille, HAS de Colpayoc y HAS de Huanaco-Pampa. 7 de la mañana en punto. Con un presupuesto de más de 1 millón de soles se construirá la moderna infraestructura de la obra de creación del servicio de espacio público urbanos en la plaza central de la comunidad de Acpitán, distrito de Coyurqui. Los pobladores de la zona expresaron su gratitud a las autoridades por haber asumido la decisión política de priorizar dicho proyecto. Y atención, con la finalidad de avanzar a paso firme la ejecución de la obra creación del servicio de movilidad urbana en la calle Coyurqui, prolongación calle Coyurqui y prolongación calle Belén del centro poblado de Coyurqui, segunda etapa, se comunica a la población en general el cierre completo de vía hasta el día 20 de diciembre. Se agradece la comprensión y la colaboración en el desarrollo de las obras en beneficio del distrito. 7 de la mañana con 1 minuto y mucha atención en la capital de la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Entrega de terreno para la construcción del puente Llanaj-Agenta. El día de ayer, 26 de noviembre, se llevó a cabo la entrega oficial de terreno para la construcción del puente de carretera en la ruta Puente Llanaj-Agenta y accesos en la localidad del distrito de Tambobamba. La ceremonia contó con la participación de diversos funcionarios, incluidos funcionarios del MTC. El proyecto tiene un presupuesto superior a los 13 millones de soles. Vamos con más titulares en el ámbito regional. ¿Qué nos dice hoy los titulares en el ámbito regional? La Dirección Regional de Salud, Direza Apurímac, logró vacunar contra el sarampión a 40.640 niñas y niños de 1 a 6 años. Esto en el periodo de 15 de septiembre al 22 de noviembre, cumpliendo al 100% la cobertura de inmunización en beneficio de los menores de las 7 provincias apurimeñas. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con más información en el plano local. Médicos de E-Salud extirpan tumor de más de 3 kilos, mejorando la calidad de vida de una mujer adulta. Un equipo de médicos del Hospital Santa Margarita de Andahuaylas del Seguro Social de E-Salud extirpó exitosamente un tumor de más de 3 kilos alojado en el ovario derecho de una paciente de 66 años, mejorando significativamente su calidad de vida. Y se realizó la apertura del programa de voluntariado en el Poder Judicial, con la participación de autoridades judiciales y 28 postulantes aptos procedentes de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la Universidad Micaela Bastidas y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la ciudad de Lima, quienes colaborarán en las áreas administrativas dentro de los órganos jurisdiccionales de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Cotabambas.
7 de la mañana con 3 minutos, vamos con más información. Mineros informales bloquean 4 tramos del corredor minero en Cusco. 4 puntos del corredor minero en Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, fueron bloqueados por mineros informales, según reportó el general de la Policía Nacional, Julio Becerra. Y a raíz de esto, la población de Chala, allá en la provincia arequipeña de Caravelí, se está quedando sin alimentos como pollo y verduras debido al bloqueo de las vías por parte de mineros informales. Así lo informó el alcalde distrital Agustín Condori. Vuelvo a decir, ¿no? Si bloquear una vía les va a perjudicar al Ejecutivo, al Legislativo, no les va a perjudicar. Ellos van a estar igualito ahí en Lima, andando en el cofre, comiendo alimentos así de lujo. Lo que tienen que hacer es algo distinto, porque bloquearnos entre nosotros mismos no genera ningún perjuicio directamente hacia el Estado. 7:04, vamos con más información. Mientras tanto, autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Camaná, en la región de Arequipa, anunciaron que se abrió una investigación debido a la realización de una marcha de escolares a favor de los mineros informales. ¿A qué maestro se le ocurrió esta grandiosa idea? Quienes vienen bloqueando la carretera Panamericana Sur. Vámonos hasta Puno. Policía resultó herida tras despiste y vuelco de un patrullero. La herida fue trasladada hasta un establecimiento de salud en la ciudad de Juliaca para la atención respectiva. Una suboficial de la Policía Nacional del Perú resultó con lesiones luego del despiste y vuelco de un patrullero perteneciente a la comisaría del distrito de Capachica, allá en Puno. 7:05, por otra parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, alertó mediante el aviso meteorológico número 347 la llegada de precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, como lluvias, descargas eléctricas y nieve en los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con los titulares en el ámbito nacional. Congreso aprueba censurar a ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por crisis en Petroperú y la ley MAPE. Con más de 60 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones, el Congreso decidió censurar al ministro que se presentó hace algunos días por la ley MAPE. La otra cara de la moneda, también en el Congreso, tras rechazar censura de ministro Julio De Martini, aprueban interpelarlo por caso Caliwarma con 33 votos en contra, 24 abstenciones. El Pleno rechazó censurar a De Martini tras las denuncias por intoxicación de los niños en Puno. Los votos de la bancada de Fuerza Popular fueron determinantes para que el ministro se quede en el cargo. Soy inocente. Vamos con más titulares, 7 de la mañana con 6 minutos. El Poder Judicial deberá convocar a un nuevo juez supremo dirimente para definir si dicta o no 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue junto al ex conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. 7:07, vamos con más información. Abogado de Dina Boluarte dijo: si Nicanor me está oyendo, le recomiendo que se conserve en esta situación de no habido. La defensa de la mandataria le aconsejó a hermano de su clienta que no se entregue a la justicia hasta que se resuelva su apelación. Además, criticó al juez Richard Concepción Carguancho por dictarle prisión preventiva de manera arbitraria. Vamos con más titulares. Y el gobierno declara en emergencia al INPE y al Sistema Nacional Penitenciario por un periodo de 2 años. A través de un decreto supremo oficializado ayer en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo dispuso la declaratoria de emergencia debido a la sobrepoblación de los penales y la deficiente calidad de su infraestructura. 7:07, por otra parte, amigos oyentes, gobierno amplía estado de emergencia en Lima y Callao por 45 días. El Poder Ejecutivo decidió prorrogar la medida en los 13 distritos de Lima Metropolitana y 1 del Callao.
Y la subcomisión del Congreso aprobó informe final que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente Francisco Sagasti. ¿Se acuerdan del expresidente? Al exmandatario se le acusa por el presunto delito de abuso de autoridad e infracción a la Constitución. Este caso ahora pasará al Pleno del Congreso para decidir si se aplica esta sanción. 7:8 titulares en el plano internacional. China responde a Donald Trump tras anuncio de alza de aranceles. Dijeron lo siguiente: nadie ganará una guerra comercial. China responde a las amenazas de Donald Trump, que impone aranceles adicionales a las importaciones chinas, y advirtió sobre los riesgos de una guerra comercial que afectaría a ambas naciones. Y presentan denuncia por acoso sexual contra Gabriel Boric, el presidente chileno. Su defensa califica la acusación de infundada. El abogado del presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que en un comunicado que el mandatario ha sido objeto de una denuncia por un presunto delito de acoso sexual y convocó a la prensa este martes para dar detalles sobre algo que, según dijo, es infundado. 7:9 Joe Biden acudirá a la toma de posesión de Donald Trump en enero. La Casa Blanca confirmó que el saliente presidente de los Estados Unidos estará presente en la ceremonia de cambio de mando, algo que no hizo Donald Trump cuando culminó su primer mandato. Y Netanyahu anuncia que Israel aprobó un cese de fuego con Hezbollah en el Líbano. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que a pesar de la tregua estarán alertas a cualquier tipo de amenazas por parte de Hezbollah. 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Willaricui. Vamos con la información en el plano deportivo. Alianza Lima. ¿Qué es lo que está pasando? Se encuentra enfocado en definir a su próximo entrenador tras la salida del argentino Mariano Soso. Había varios nombres ahí, ¿no es cierto, Gonzalo? Bueno, dice que prefirió cerrar su etapa en el cuadro de la Victoria para volver a su país y dirigir al Newell's Old Boys. Regresa, en todo caso, Mariano Soso a su equipo. Vamos con más titulares en el ámbito deportivo y ya se tiene el primer refuerzo del bicampeón del Perú. Estamos hablando de Universitario de Deportes, que anunció la contratación de César Inga. Ya han confirmado la contratación del extremo izquierdo que jugó anteriormente en el ADT de Tarma. Mucha atención, partidos de la Liga de Campeones de la Champions League. Hoy día tenemos que prender TV, Gonzalo. El partido más atractivo se juega a las 3 de la tarde, amigos oyentes. Liverpool enfrenta al Real Madrid. El partido será transmitido por ESPN, también por Disney Plus, ¿no es cierto? Sí. Disney Premium, Disney Plus, también por estándar. Bueno, lo cierto es que a las 3 de la tarde juega el Liverpool con el Real Madrid. ¿A quién le va, Gonzalo? Al Real Madrid. Yo le voy al Liverpool. ¿Sí? Sí. Vamos Puede a ver. ser una apuestita, ¿no? ¿A qué hora es? 3 de la tarde, 3 ¿no? de la tarde. A las 3 hay otros partidos también, Gonzalo, ¿ah? Sí. Pero el más sí, pues. Uy, mira, también el Aston Villa con la Juventus. Sí, pues. ¿No? Es uno de los más simpáticos, digamos, pero sin duda alguna el partidazo de la fecha, el Liverpool con... también, el Liverpool con el Real Madrid es el partido de la fecha. Claro. Pero también por ahí veo el PSV versus el Shakhtar. Sí, el Shakhtar Donetsk. Bueno, ahí están los partiditos. Y más titulares, los Juegos Bolivarianos 2024. La afición y las personas ya pueden adquirir de manera gratuita las entradas. Será un total de más de 45,000 boletos que se emitirán con motivo al certamen que inicia el día de mañana, 28 de noviembre. 7:12. Amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tikarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco carretera, que hay persona con churarín como multata.
respeto canampa, porque manata marin chayariki, chaynata munasango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, el amigo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Sito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Atlanté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 15 minutos en el informativo Huillaricuy. De la mañana con 16 minutos, 7 con 16 minutos. Esto es el informativo Huillaricuy. Bueno, una pena realmente lo que viene pasando en nuestra política. Ya hemos estado conversando acerca de la censura del señor Rómulo Mucho, que tiene como máximo 72 horas para dejar el cargo de ministro de Energía y Minas, ¿no? Ahora la preocupación, como les decía, nosotros somos un país minero y la minería en el Perú es la que actualmente está moviendo toda la economía a través de los impuestos que ésta paga, ¿no? Como son canon minero, regalías contractuales y muy aparte también los aportes sociales que vienen ejecutando en las diferentes zonas donde vienen operando, ¿no? Entonces es una lástima, digamos, la preocupación está ahí. Vamos a ver quién de los personajes, quién de los amigos de Dina Boluarte, como dijo Javier, sea un poquito más dócil, pues, ¿no? Más manejable que el señor Rómulo Mucho asuma hoy en día el poder o la cartera de lo que es energía y minas, ¿no? Y lo que causa curiosidad, amigos oyentes, también es que hay una situación también para preocuparse, que es el caso de Caliguarma, ¿no? El ministro de Inclusión Social, ¿no? Al que han tratado de censurar, pero de alguna manera el Congreso pues lo ha blindado
Entonces la pregunta sería, ¿por qué a él sí lo blindan, ¿no? ¿Por qué no lo sacan si ha tenido pues una metida de pata tremenda al entregar conservas, digamos, de caballo? En vez de que sea carne normal, ha sido carne de caballo la que ha entregado, y aquí no ha pasado absolutamente nada. No estamos hablando del señor Julio De Martini, que es el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el que se ha salvado por poquito de lo que es la censura. Sin embargo, el señor Rómulo Mucho va a tener que dejar la cartera de lo que es energía y minas. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos hasta el distrito de Coyurqui, Gonzalo, porque el día de ayer se ha dado un hito muy importante en beneficio de la comunidad de Akpitán. Richard Valencia, a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Richard? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. Saludarlos desde el distrito de Coyurqui. Y por supuesto, siempre pidiendo a Dios Todopoderoso por darnos un día más de salud, de vida, y por supuesto para saludar a través de su noticiero Huillarico a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas. A manifestar, mis queridos amigos de Radio Surfui, de que tenemos pues el día de hoy diferentes actividades dentro de nuestro distrito de Coyurqui, y por supuesto también a nivel nacional se recuerda el día de la batalla de Tarapacá, un acontecimiento a nivel nacional, el día de la infantería, y muchos amigos, como antes comentaba en la radio, se trata pues de que Coyurqui también estuvo un tiempo a cargo de la base militar contrasubversiva por entonces, ¿no? Entonces, acontecimientos que se ha suscitado en Coyurqui el día de hoy. Sin embargo, también quiero aprovechar este medio para saludar a la escuela primaria 5640 de Coyurqui. El día de hoy está de aniversario, nos cumple 117 años al servicio de la educación de la sociedad, y anoche presentaron pues hermosas danzas en concurso desde el primer grado hasta el sexto grado en el complejo deportivo, y hoy se celebra pues hoy día su día central. Nuestro saludo al profesor Jorge Montesinos en la plana de docentes, padres de familia. En efecto, Javier, el día de ayer la municipalidad distrital de Coyurqui, encabezada por los señores regidores y el señor alcalde, pusieron la primera puesta de piedra para su plaza de armas de la comunidad de Akpitán. Una obra que seguramente va a estar también ornamentando, embelleciendo esta comunidad de Akpitán. Es una de las comunidades más antiguas y también, ¿no?, dentro de nuestro distrito, cercano a 15 minutos o 10 minutos de Coyurqui en carro, y va a ser una obra seguramente de gran envergadura, de distracción y de recreamiento, esta plazoleta que van a hacer en la comunidad de Akpitán. Reitero, el día de hoy hicieron pues la puesta de piedra de parte de la municipalidad distrital de Coyurqui, estuvieron los regidores y por supuesto algunos gerentes de línea. Nosotros también hemos tenido que ver, ¿no?, a través de las redes sociales, el motivo de trabajo a veces no nos permite estar, pero sí tenemos conocimiento, y desde acá las felicitaciones al señor alcalde y a la comunidad de Akpitán por pedir pues esta obra que embellecerá a la comunidad de Akpitán. Correcto, Richard, ¿cómo estás? Te habla Gonzalo. Richard, estamos hablando de una inversión, por lo que tenemos conocimiento, de 1.448.000 soles aproximadamente en la ejecución de lo que va a ser este espacio público, ¿no?, en la plaza central de la comunidad de Akpitán. ¿Y cómo recibe la comunidad este inicio de obra? ¿Cómo lo ves tú que estás ahí en el lugar? Sí, bien, Gonzalo, para nosotros muy prácticamente también es una gran alegría proponer este tipo de piedra, puesta de piedra para un inicio de obras, sabiendo que también las normas han cambiado. Anteriormente podrías poner una primera piedra hasta sin haber tenido pues un presupuesto o un proyecto. Sin embargo, las normas han cambiado y creo que la población de Akpitán están contentos, y hace poco el señor alcalde, la plana de regidores, han hecho pues la segunda audiencia pública a toda la población coyurquina,
donde también expusieron las diferentes obras que van a hacer o están ya iniciando en diferentes comunidades, ¿no? Tenemos ya en discusión recién hace un mes, es una bonita obra, un complejo acá en la comunidad de Palparo, una comunidad pequeña, también el nivel inicial de Chaguay y por supuesto esta obra también en la comunidad de Ajpitán, que la gente por supuesto también recién ven, ¿no? Hecho realidad algunos compromisos que tiene el señor alcalde con las diferentes comunidades y también, ¿no?, el mantenimiento de otras obras en diferentes comunidades. Creo que Coyurqui es grande y seguramente, ¿no?, la voluntad política que tiene el señor alcalde, la plan de regidores, la línea de gerentes, seguramente han de hacer obras, ¿no?, en el tiempo prudente, por supuesto con ciertas dificultades que tienen seguramente a nivel de la municipalidad. Particularmente la comunidad de Ajpitán lo ha recibido pues con gran alegría esta obra que va a estar pues al servicio de la población de Ajpitán. Correcto, Richard. Bueno, te agradecemos por este enlace telefónico, te agradecemos por la información y esperemos que el distrito de Coyurqui poco a poco venga en desarrollo para favorecer a todos los que lo habitan y enhorabuena que se dé también la creación de este espacio público, ¿no?, urbano que se va a dar en la plaza central de la comunidad de Ajpitán. Estaremos atentos a cómo viene desarrollándose la ejecución y esperemos que, bueno, se cumpla el plazo de 180 días para ya estar en la inauguración de este espacio. Muchas gracias, Richard. Gracias, Gonzalo, gracias, Javier. Quiero aprovechar este espacio también para agradecer muy particularmente a la empresa minera Las Bambas. Se ha hecho un conversatorio, ¿no?, con la área de gestión social, si no me equivoco. El día de ayer hemos estado por Vilcaro, Manasqui, Faco, Palparo, y por supuesto al aliado Órica, ¿no?, el Centro Odontológico Órica, que hemos estado repartiendo un kit de higiene bucal consistente en un cepillo, un pasta dental, una mochilita, una toallita a los estudiantes del nivel primario. En este caso, hoy día también culminamos la parte baja, seguramente entre el día de mañana estaremos también en la parte alta. Desde acá nuestro saludo, por supuesto este apoyo que estaba ya planificado con semanas anteriores, y a los docentes seguramente que me están escuchando, tomar la calma. Se ha variado el cronograma, pero en el tiempo establecido estamos llegando, ¿no? Pensábamos de repente llegar en un solo día a 2 comunidades, pero el avance, ayer hemos culminado, ¿no?, buena cantidad, hoy día también casi la parte baja, entonces solamente vamos a comunicar telefónicamente y está variando pues la programación. Entonces desde acá nuestro saludo a los hermanos de Las Bambas particularmente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Richard, le agradecemos. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, amigos de Radio Surfui. 7 de la mañana con 26 minutos en el informativo Huillarico, y ya estamos conectados también con nuestros amigos de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Gracias también a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. 7 de la mañana con 26 minutos en el plano local. Amigos oyentes, es importante resaltar esta convocatoria que están realizando. Mucha atención desde el distrito de Akira, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Oficina de Desarrollo Social y Proyecto Cultura, invitan a todas las autoridades del distrito de Akira, como Federación Campesina Frente Único, organizaciones de mujeres, juez de paz, subprefecto distrital, presidentes de las comunidades campesinas, presidentes barriales, presidentes de las organizaciones culturales vivas y portadores de la danza de los negros, a participar en la reunión de acuerdos importante sobre el 15º Festival de la Huaylía Aquireña 2025. La reunión se va a desarrollar en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira el día de viernes 29 de noviembre a las 4 de la tarde. Esta convocatoria lo hace la comisión. En todo caso, reiterado este llamado a todas las organizaciones sociales, frentes de defensa, presidentes, a lo que viene a ser el 6º Festival de la Huaylía Aquireña 2025.
La reunión se desarrolla el día 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el Salón Consistorial. Esta convocatoria lo emite la comisión. Siete de la mañana con 28 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y tenemos más información a esta hora de la mañana. Y mucha atención, amigos oyentes, si usted está interesado en adquirir un terreno en el distrito de Akira, esta es la oportunidad, mucha atención. Se vende terreno en el distrito de Akira, en el barrio Quiscapunku, es de 150 metros cuadrados. Si usted está interesado, puede comunicarse a este número celular, 929 13 31 69. Por motivo de salud, en el distrito de Akira se vende terreno de 150 metros cuadrados en el barrio Quiscapunku. Usted está interesado, puede llamar a este número celular 929 13 31 69. Le repito el número, 929 13 31 69. 7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29, a raíz de el estado de emergencia, amigos, en 14 distritos de Lima y el Callao. El día de ayer, 26 de noviembre, culminó ayer el estado de emergencia en estos distritos. La pregunta ha sido, ¿no? ¿Ha funcionado esta medida? O sea, ¿se ha logrado de alguna manera reducir el crimen en estos sectores, en estos distritos? Ha salido a hablar para esto Fernando Rospigliosi, ¿no? Y ha dicho que hay que analizar las cifras del Ministerio del Interior. Y además el congresista de Fuerza Popular ha indicado que esta evaluación va a permitir determinar si la medida que culminó el día de ayer, salvo que el gobierno la amplíe, y me parece que así ha sido, Javier, creo que ya lo han ampliado, ha tenido efectos positivos, ¿no? Tal como lo asegura el Ministerio del Interior. Según el Ministerio del Interior, indica que ha tenido efectos positivos. Pero sin embargo, cuando usted prende su televisor, amigo oyente, va a ver que todas las noticias son de sicariato, extorsión, lanzaron granadas, asaltaron, robaron. Entonces yo me pregunto, ¿de qué cifras positivas estará hablando el Ministerio del Interior? Si el crimen continúa, ¿no? Si las organizaciones criminales continúan extorsionando a los microempresarios, sobre todo en la capital y en el Callao. No sé de qué estará hablando el ministro del Interior, ¿no? Y como se recuerda, el pasado fin de semana, el jefe del gabinete de asesores del ministerio, Eric Caso, aseguró que el estado de emergencia en Lima y Callao ha funcionado, dice. Sí, que en realidad está viendo este señor. Según dijo, la criminalidad se ha reducido en un 29% a comparación de otros meses, a comparación, digamos, de noviembre, por ejemplo, del 2023. Entonces, no sé, dice, Rospigliosi, el congresista de Fuerza Popular, ha dicho que no ha visto las cifras, pero cree que es indispensable hacer un análisis. Pero, señor Rospigliosi, yo le digo, prenda su televisor en la mañana. No hace falta que haga o que vea cifras, ¿no? El crimen continúa, las extorsiones continúan. Entonces no sé de qué están hablando ahora. Por lo que hemos escuchado, han ampliado el estado de emergencia en estos distritos. Pero ¿sirve de algo? Me pregunto yo. Si en San Juan del Lurigancho continúan, si en San Juan de Miraflores continúan, si en el Callao todavía continúa muriendo gente por los sicarios, ¿no? Por la guerra de las bandas criminales que se están disputando las zonas allá en el Callao. Entonces no sé de qué cifras estará hablando el ministro del Interior, porque de positivo no tiene nada este estado de emergencia. 7 de la mañana con 32 minutos. Bueno, así está la situación, ¿no? Y, por ejemplo, a este ministro del Interior que definitivamente está perdiendo la batalla contra la delincuencia, contra las organizaciones criminales, no lo censuran. Y así es el gobierno, mis amigos oyentes. Esto es un juego de poderes, ¿no? Porque si no estás alineado a los intereses de algún grupo, pues bueno, te retiran, te sacan, así de sencillo. Y tienes que alinearte a esos intereses.
7:32, amigos oyentes. Por otra parte, es importante mencionar la siguiente información, porque esto lo hemos mencionado a inicios del informativo Willaricui, y se hablaba mucho de este tema de la señora Dina Boluarte, que hablaba de los 10 soles, ¿no? Ha tenido otras declaraciones también, Gonzalo. Han comparado con un versículo de la Biblia, incluso a personas que han caminado por el desierto, y a personas que han recibido su terreno en una zona muy similar a esta. Bueno, la señora siempre nos sale con alguna historia, ¿no? Siempre hay algo que hablar de la señora Dina Boluarte. Habló de los 10 soles, ¿no?, para el menú. Y la pregunta es, ¿no?, señora Dina Boluarte, ¿usted cuánto gasta en su menú? Y en Palacio de Gobierno el gasto diario por estos alimentos es la siguiente. Escuche bien. O sea, nosotros como población tenemos que gastar 10 soles, mientras tanto la señora Dina Boluarte, por ejemplo, en el mes de agosto, por día, en relación a alimentos, ha gastado 5.234 soles. En el mes de septiembre, 4.670 soles. En el mes de octubre, le estoy diciendo por día, 4.163 soles. Haciendo una suma total en los meses, en el mes de agosto gastó la suma de 162.256 soles. En el mes de septiembre, 140.125 soles. En el mes de octubre, 129.066 soles. Así se gasta pues el dinero, señora Dina Boluarte. Y la recomendación es que primero hay que obrar con el ejemplo, ¿no? Y de esa forma también, quizás podamos entender cómo usted consume de esta manera los recursos del Estado, ¿no? Y cuando hablamos de gasto mensual en productos, estamos hablando de la siguiente manera. Al mes, por ejemplo, en verduras en Palacio de Gobierno se gasta 27.000 soles, res y cerdo 19.000 soles, más, abarrotes más de 18.000 soles, aves y pollos más de 14.000 soles, en pescado más de 11.000 soles. Bueno, así está la situación de nuestro país, Gonzalo, Y vuelvo a decir, ¿no? Definitivamente los que están en el poder son los únicos beneficiados, ¿ah? Bueno, son los únicos beneficiados. Y a raíz de esto, Javier, se han destapado otras cosas, otros servicios que pide Palacio de Gobierno. Uno de ellos es un servicio especializado en nutrición para el área de alimentación, esto por 60 días. ¿Postres? ¿Postres dice? No, tiene un servicio aparte de lo que tú has mencionado, la compra de verduras, de res, carne. Aparte de ello, tienen un servicio especializado de nutrición. Es decir, me imagino que han contratado a alguien para que oriente cómo pueden llevar una dieta, entre comillas, digamos, saludable. Y adicionar a eso, comprar pues cositas saludables, ¿no? Porque hacer tu dietita también a veces genera un costo adicional, ¿no? Pero aparentemente no está funcionando todo esto porque, Gonzalo, en el APEC hemos visto a la señora Dina Boluarte muy subidita de peso. Y mira, a esto que tú indicabas se le está sumando también la contratación de la señora Mercedes Castro Maraví. ¿Quién es Mercedes Castro Maraví? Es una nutricionista. ¿Cuánto está cobrando la señora Mercedes Castro Maraví por este servicio de 60 días? Está cobrando nada más y nada menos que 10.000 soles por sus servicios de nutrición para el área de alimentación del despacho presidencial. Esto por 60 días, ¿no? Esto porque quizá en Palacio de Gobierno pues están haciendo dieta, ¿no? Se viene el verano, se viene la época de playa donde van a viajar y quizá por ahí quieren estar en forma. Uno de los consorcios que ganó en varias ocasiones también el orden de servicio de abastecimiento es R. Romero EIRL. Según se observa en el documento que publicó para la contratación de suministro de diversas carnes como chuleta de cerdo y cuy, detalla la cantidad, ¿no?, para mayo de este año. Es así que se ha observado que han pedido 1.500 chuletas de cerdo que superan los 30.000 soles en un solo día, además de otros productos. Este alimento, pues, sin duda alguna, no los pueden adquirir las ollas comunes que subsisten con las donaciones de los mercados. También salió a hablar la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, la señora Fortunata Palomino, que criticó pues definitivamente las declaraciones de Dina Boluarte y aclaró que en pleno 2024 es imposible lograr preparar sopa, segundo y postre
con 10 solcitos. Dice que para la presidenta pues no han pasado los años. Quizá, señora presidenta, hace unos 20 años, quizá se podía preparar con 10 solcitos un menú, ¿no? Hoy en día eso es casi imposible. Dice que, bueno, ella está manifestando que en el 2015, mucho más antes de la pandemia, quizá podría ser, pero hoy en día ya no. A esto también se suman los reclamos de los padres, por los productos, recordemos, de Caliwarma, que se entregaron en las regiones del norte y sur, donde se repartieron conservas con gusanos, también conservas malogradas. Y ahora último, en Moquegua, un total de 14 niños resultaron intoxicados tras consumir un plato de tallarines rojos preparados con los insumos que proporciona Caliwarma, ¿no? Esto ha pasado en el centro poblado de Cambrune, el distrito de Carumas, allá en Moquegua. Y al ministro de Martini no lo sacan. ¿No lo han censurado? No lo sacan, pues así es, de eso se trata este gobierno. Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos, mientras que la señora Dina Boluarte vaya desayunando de forma saludable, nosotros vamos a continuar con el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho y en este importante distrito de nuestra provincia de Cotabambas, amigos oyentes, se va a desarrollar una importante actividad. La segunda audiencia pública 2024, rendición de cuentas en el distrito de Chalhuahuacho. ¿Cuándo? Pasado de mañana, 29 de noviembre, a las 9 de la mañana, en la cancha sintética El Bosque. David Guamaní, desde el distrito de Chalhuahuacho, para ampliarnos esta información. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, Javier. Buenos días a Gonzalo. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Surfo y el programa Huillarico. Y sí, en efecto, desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, nosotros haciendo el reporte correspondiente para este programa importante, sin antes resaltar pues que se ha llevado el día de ayer el gran final del concurso de HAS 2024, una pasiva participación de nuestros hermanos y hermanas, y esto se venía realizando ya hace unos tiempos, se venía realizando las evaluaciones entre los ganadores que tenemos, ¿no? Como tercer lugar Huanaco Pampa, Colpayo, y primer lugar la comunidad campesina de Chumil, ¿no? Y asimismo también una pequeña feria agroecológica, Chalhuacho 2024, que ha estado a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Económico, ITMA, y la Federación Campesina de Mujeres del Distrito de Chalhuacho, que fue realizado en un espacio comercial local que busca promover el consumo responsable y saludable en nuestro distrito. Y así, entre otras muchas más actividades que tenemos desde la Municipalidad Distrital de Chalhuacho. Sin efecto, tenemos la segunda audiencia pública de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, y esto, la invitación que lo realiza el profesor Luis Iván Cruz Puma y la plana de regidores, con una ordenanza municipal que cuenta número 0012 de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, para poder llevar adelante esta audiencia pública, ¿no? Y además de eso, compañeros, se tiene el trabajo, las invitaciones que han circulado ya a cada una de las comunidades, centros poblados, barrios, ¿no? Y para tal efecto estamos ya con el economista Jesús Gutiérrez nuevamente, para que nos pueda ampliar esta información, ampliar este tema de rendición de cuentas, la manera correcta que se va a llevarse en este caso. ¿Qué tal, economista Jesús? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y el programa Huillarico. Muy buenos días, señores periodistas de Radio Surfo. Tengan ustedes buenos días y saludar a toda la población del distrito de Chalhuacho y la provincia de Cotabambas. Y asimismo saludar a todas las organizaciones sociales que se encuentran en nuestra provincia de Cotabambas, y en particular al distrito de Chalhuacho. Efectivamente. En efecto, economista, desde la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, a través de la ordenanza municipal número 0012-2024, se va a desarrollar esta audiencia pública de rendición de cuentas por parte de la gestión, en este caso liderado por el profesor Luis Iván Cruz Puma y la plana de regidores. Es su visión de acuerdo a las normativas cumplir. Amplíenos esta información. Efectivamente, o sea, esto obedece a las normas legales que tenemos en nuestro país, ¿no? En particular la ley orgánica de municipalidades, que nosotros trabajamos en base a estas normativas. Entonces sabemos que esta norma ley orgánica ha sido modificada, ¿no? En el artículo 2
exactamente la ley 31.433, ¿no? Modifica pues este articulado, exigiendo a las autoridades locales, también gobiernos regionales, que tienen que rendir cuentas 2 veces al año, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el mes de mayo ya rendimos una primera audiencia pública, y en la segunda, la norma dice en el mes de septiembre lo pueden hacer rendición de cuentas. Entonces, en obediencia a este articulado que modifica, tenemos que efectuar las rendiciones de cuentas a la población de todas las inversiones que viene realizando en este año la municipalidad, ¿no? Para ello, como sabemos, siempre se estila dar una ordenanza, que es la 012, que aprueba pues el reglamento de la segunda audiencia pública, ¿no? Bajo este marco normativo, vamos a desarrollar el día viernes la rendición de cuentas. Ya lo dijeron, es en el bosque, en la sintética en el bosque. Ahí nos vamos a reunirnos, y para ello estamos ya invitando a todas las organizaciones que existen en nuestro distrito, como son las comunidades campesinas, representadas por presidentes, y las organizaciones que existen también en nuestro distrito, y el pueblo en general, ¿no? Las organizaciones de mujeres, jóvenes, en fin, todas las organizaciones que trabajamos aquí en el distrito Chaguacho. En ese sentido, invitamos pues para que puedan ser partícipes de este evento, ¿no? Donde alcanzaremos la información sistematizada en una especie de periódico, y para que la población lo tenga y haga también el seguimiento, el monitoreo de todas las obras que se ejecutan, como actividades de mantenimiento también, ¿no? Entonces, para ello, los sugerentes, los jefes de oficina indicadas para este evento, tienen que rendir cuentas a la población, tienen que exponer sus avances, ¿no? No solamente avances positivos, también hay dificultades, como dice la norma, ¿no? Hay dificultades, ¿no?, que impiden el cumplimiento de los compromisos, en fin. Entonces tiene que haber transparencia en este caso. La transparencia es muy importante por parte de la gestión municipal. Correcto, economista. Es importante resaltar algunas actividades de obras, de proyectos, de logros, y asimismo también informar a la población sobre estos temas de regalías contractuales, del canon minero, de la inversión pública mismo, entre otros, ¿no? Se habla bastante del tema de que quizás habría algunas deficiencias. Toda gestión no es todo color de rosa. Sin embargo, esta audiencia nos va a permitir escuchar y ver el informe financiero y también los avances en físico, ¿no? En tiempo, de acuerdo a los expedientes, sean de obras, sean de proyectos, en este caso, economista. Así es. O sea, en mayo ya habíamos informado, digamos, de las obras que habían sido liquidadas, y algunas estaban en ejecución. En esta ocasión, los sugerentes informarán de esas obras que estaban en ejecución. En mes de mayo probablemente ya algunas ya terminaron, están en proceso de cierre, algunas liquidación. Eso es, entonces, hacer un seguimiento, ¿no?, de todas las obras, ¿no? Las obras liquidadas, concluidas, en proceso, ejecución, y lo que viene también, ¿no? O sea, cuántos perfiles se han formulado, están viables, y los expedientes técnicos, si se han canalizado las carteras, diferentes carteras. Esas informaciones tienen que alcanzarlo, ¿no? Y está también sistematizado, ¿no? Entonces, se trata de esto. Claro que sí, la parte financiera, la parte de presupuesto es muy importante, ¿no? Entonces, hay una oficina de planeamiento de presupuesto que tiene que alcanzar esta información, cómo vienen fluctuando las transferencias a este gobierno local de los presupuestos por diferentes rubros, ¿no? Entonces, también está la información ahí. Entonces, va a dar a la población cómo son las transferencias mes a mes, ¿no? Correcto. Bien, entonces, correcto. Entonces, reiteremos la invitación a todos nuestros presidentes. Como decíamos, se ha invitado ya a todos
los oficios han circulado y asimismo también estamos agotando la información por todos los medios de comunicación y agradecemos a Radio Surco y también por darnos el espacio correspondiente. Nuevamente, invitamos a nombre de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para que puedan ser partícipes de este día importante que es el 29 de noviembre en el Cancha Sintética del Bosque. Efectivamente, invitamos una vez más a todos los dirigentes, representantes de organizaciones, docentes, autoridades políticas, públicas, aquí que trabajamos, están invitadas, ¿no? La policía, los jueces, todos los sectores que trabajamos aquí, para poder escuchar, a ver, cómo estamos orientando las inversiones, o cómo se está invirtiendo las inversiones, y en qué ejes de inversión está enfatizándose, y qué tenemos por atrás también para planificar a los próximos años. Ahí nos va a decir los perfiles que se han elaborado ya y los expedientes técnicos que está en camino ya, ¿no? Entonces, señor alcalde, Luis Iván va a hacer esa parte de las gestiones que realizan. También los señores regidores lo van a informar de las fiscalizaciones que vienen realizando, ¿no? Se trata de eso, conversar con el pueblo, rendir cuentas, informar a la población. Entonces, están invitados para el día viernes, a partir de las 9 más o menos ya empezamos. Nosotros vamos a estar temprano ya, como siempre es de costumbre, la parte logística, ya está preparada, todas estas cosas, ¿no? Entonces, una vez invitarles a todos los representantes y el pueblo en general, o sea, tenemos derecho a participar el pueblo, ¿no? A escuchar, ¿no? Eso sería mi llamado, señores periodistas de Radio Surco, y agradecerle también por este tiempo que nos da para poder dirigirnos a la población general. Muchas gracias. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gonzalo, en los estudios. Sí, David, en la parte final yo quería hacer una consulta al economista Jesús Gutiérrez, jefe de planeamiento de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ustedes ya a la fecha entiendo de que ya tienen todo el material listo, preparado para esta audiencia que se va a desarrollar el día 29. Economista, según usted, según los números que usted ha podido revisar, y porque entiendo de que estos números van en relación al presupuesto institucional modificado que ustedes reciben anualmente. En líneas generales, ¿cómo vamos con los gastos? ¿Es positivo el avance del gasto? ¿Cómo ustedes lo han podido ya percibir a esta altura? Sí, muchas gracias, señor periodista, por la pregunta. Sí, efectivamente, toda esta información vamos a alcanzarlo, ¿no? Las fluctuaciones de inversiones o las transferencias, ¿no? La ejecución físico-financiero de los recursos. Esa es una primera pregunta. Siempre salta a la vista cuando hacemos la rendición de cuentas, a ver de lo planificado que es el PIA, o sea, quiere decir el PIA, que todas las entidades tenemos, ¿no? Empezamos con presupuesto inicial, luego el mayor transferencia, o también puede haber reducción, ¿no? Entonces, la transferencia no es lineal, sino que siempre es fluctuante, de acuerdo a cómo evoluciona la economía, ¿no? En este caso del Cano, ¿no? Entonces, esta información lo tenemos sistematizado, sistematizada con gráficos, con barras. Los compañeros presidentes pueden entender y lo vamos a explicar también, ¿no? Se trata Perfecto. de eso, señor periodista. Está bien, en todo caso vamos a estar atentos y la población también tiene que estar atento, ¿no? Porque son recursos muy interesantes los cuales maneja la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, economista Jesús Gutiérrez. Igual el día de mañana también vamos a habilitarle nuestra emisora para que ustedes puedan seguir realizando la invitación correspondiente. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 51 minutos. Definitivamente son recursos muy interesantes los que maneja la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Gonzalo, es el día 29 de noviembre, día laborable. Y espero que los funcionarios de la municipalidad, los trabajadores de la municipalidad no estén ahí toditos, sentados en la cancha sintética del bosque. Porque yo entiendo que los trabajadores tienen que seguir trabajando, ¿no? Y hay funcionarios que tienen que hacer la exposición de esta segunda audiencia pública. Porque yo, para serles sinceros, mis amigos oyentes, la anterior audiencia yo vi un montón de trabajadores dentro de la municipalidad, incluso
incluso vestidos con trajes típicos, ¿no? Bueno, no sé cuál será la idea o cuál haya sido la disposición para que los trabajadores vayan de esa manera. Bueno, espero que eso no ocurra esta vez, el día 29 de noviembre, que va a ser a las 9 de la mañana, en la cancha sintética del Bosque, ¿ok? Bueno, toda la población está invitada, por favor. Y sobre todo, a las organizaciones sociales, que sí o sí tienen que desarrollar su labor fiscal. A los señores regidores también, no se olviden cuál es su trabajo. No solo es estar en la sección de tajallaperos, ¿ok? No solo es estar en la sección de tajallaperos. Tenemos que hacer también nuestra labor de fiscalización. Siete de la mañana con 53 minutos, y en esta misma situación también se encuentran otras municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cochabamba. Todavía están ahí, como quien dice, dentro de los plazos para que puedan concluir lo que viene a ser su rendición de cuentas. 7 de la mañana con 53 minutos. Ya las personas están haciendo campaña política, ya se están descubriendo los rostros, quienes van a postular, tanto para el gobierno regional, por ejemplo, de Apurímac. Ayer lo estuvimos mencionando, hay alrededor de 12 candidatos para el gobierno regional de Apurímac, lo mismo también para la presidencia de nuestro país. Y hablando de candidatos, hablemos de la eterna candidata a la presidencia de la República. La candidata de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Keiko Sofía Fujimori, ¿no? El señor Miguel Torres ha dicho que Keiko Fujimori está evaluando apostar por una alianza para las elecciones generales del 2026. Creo que ya se ha dado cuenta, Javier, que ella no solita nunca va a poder. No va a poder, ¿no? El vocero de Fuerza Popular afirmó que como militante, subsecretario y fujimorista desearía que Keiko Fujimori sea la candidata presidencial de su partido político. El señor Miguel Ángel Torres ha dicho que están evaluando apostar por una alianza con otras agrupaciones políticas con miras a las elecciones generales 2026. No se cierra la alternativa en lo absoluto, así lo dijo en una entrevista en un medio capitalino. Directamente parte de ella, es decir, de formar una alianza, están en constantes conversaciones y ella ha pedido que apostemos por buscar una plataforma que permita que el centro y el centro derecha puedan plantear una alternativa que haga frente a todos estos años de convulsión política. Sea conchuda, pues, señora Keiko Fujimori, no sea conchuda, ¿no? La que ha convulsionado el país es usted. Usted con toda su bancada de congresistas que le están haciendo muchísimo daño al país. No sé cuándo ya se van a cansar. Y bueno, respecto a si en una eventual coalición Keiko Fujimori estaría dispuesta a no ser la candidata presidencial, el señor Torres, el vocero, afirmó que la lideresa de Fuerza Popular aceptaría la propuesta siempre y cuando se dé una condición. Bueno, iba a ser candidato pues Alberto Fujimori, ¿no? Sí, ella pues, lo dijo en su momento. Sí. Uh-huh. Pero bueno, falleció el ex dictador, el ex presidente, y ahora no se sabe si va a ir Keiko Sofía. ¿Este sería su cuarto intento, Javier? Sí, pues cuarto. Cuarto intento, ¿no? Sí, cuarto intento. Cuarto intento de Keiko Fujimori. Vamos a ver. Dice, creo que es la que tiene la capacidad, los conocimientos y tiene la experiencia necesaria como para poder llevar a cabo un exitoso gobierno. Este señor, Torres. ¿En qué ha trabajado Keiko Fujimori? O sea, ¿con qué experiencia, en serio, Gonzalo? ¿Cuál ha sido su trabajo? Si cuando fue congresista de la República, ajá, creo que asistió 20 días de no sé cuándo. Sí, ¿no? No tiene experiencia, no puede ser. Bueno, así está la situación de nuestro país, amigos oyentes. Y hablando de elecciones, de proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones ha informado este número muy interesante. Amigos oyentes, yo recuerdo hace tiempo haber hablado de 23, 30 partidos políticos. Ahora, Gonzalo, ¿sabes cuál es el número? No. Vamos a llegar al 100 prácticamente, ¿ah? 78 partidos. Es lo que vamos a tener. O sea, no, es demasiado. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Reformar totalmente, digamos, el proceso electoral para que, digamos, ciertos
partidos, ciertas personas. O sea, debería de haber una previa elección, todo un como proceso, una fiscalización, ¿no? Ahí, ¿no? De Sí, quiénes ¿no? postulan o quiénes pueden llegar a... Sí, pues porque alguien que esté involucrado con cualquier tema, digamos, de la justicia, ese ya no debería de ir. X. Sí, ¿no es cierto? Ya. Y así reducimos números. Y por ahí se me ocurre también, Gonzalo, el hecho de que el candidato tenga que haber pasado por lo menos por un curso de, no sé... Gestión política, gestión pública. Social, no sé. Sí, pues. Porque no, así nada más van y hacen cualquier cosa. Y luego contratan a un montón de ¿qué? De asesores. Y luego, ¿cuánto es el gasto que se genera? Bueno, yo creo que debe de haber algo para que se pueda disminuir esta cantidad de partidos. 78 partidos hasta la fecha y más de 13,000 candidatos en las elecciones generales del próximo 2026. 13,000 candidatos. 78 partidos políticos. Bueno, Va a ser un récord histórico esto, ¿eh? Sí, es que ahí está la plata, Javier, también, ¿no? Sí. Ahí está la plata. Ahí puedes ver cómo año a año van aumentando los candidatos. Y no es porque realmente quieran cambiar la situación política o la situación social de nuestro país, ¿no? Sino que se han dado cuenta que es la forma más sistemática quizá de sacar grano para su molino, ¿no? Sacar dinero. Es así, amigos, o sea, es la única explicación. O sea, más de 13,000 candidatos, Javier, para las elecciones generales, es un hambre de dinero y de poder, definitivamente, ¿no? Sí, pues. ¿No? Estamos viendo con los señores congresistas, estamos viendo con algunos gobernadores regionales. El presupuesto está ahí, ¿no? Entonces, la forma a tratar de hacer obra, claro, yo hago mi obrita, pues, ¿no? Mi obrita que me cuesta 13 millones, pero ahí le voy a inflar a 18, a 20, y ahí ya aseguro 2, 3 años de mi vida y la de mi familia, ¿no? Estoy 4 añitos en el poder, me hago mi platita y ya está. Y si por ahí aprendo cómo es el mecanismo, pues voy rotando, ¿no? Me voy de congresista, me voy de gobernador, me voy de alcalde, y ahí hago pues mi patrimonio en base a los impuestos que pagamos todos los peruanos. Lamentable, realmente. 7 de la mañana con 59. En breve ya ingresa Lisbeth Saldívar con las portadas de los diarios de circulación nacional. A través de transmisión de Facebook nos han pedido repetir este aviso, ¿no? Mucha atención. En el distrito de Akira, por motivo de salud, se vende terreno en el barrio Quiscapuncu de 150 metros cuadrados. Si usted está interesado, puede llamar a este número: 929-13-31-69. Le repito, en el barrio Quiscapuncu, terreno en venta de 150 metros cuadrados por motivo de salud. A este número de celular: 929-13-31-69. Le repito, 929-13-31-69. Vamos antes con Aquiles Abarca, ¿le parece, Gonzalo? Desde Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillarico y Minaya, Alillancho. Lilian, muy buenos días, amigo Javier. Y me inayan cancunas, canquicha, lincho, manachi, men, cancunas, le matan, le aquicuna, nojaja. Y me inaps, puricias, achata, mobamba, guay, caucupi, Javier. Bueno. Tambobamba, llaqtaqa somaqchama, kusiku y que chaypi tiyakunapaqma. Kayna altorapich, acaso kanqa tiyarayashankirik. Altorakunata floxinita, Javier, acaso laqtalepis tiyan nogari. Y por algo soy campesino, pues. Pe asamsri que konan ñacha Tambobamba peñari que noqa altoralla para kayashani. Ahorita vamos a Bueno, Javi, para no acaparar el tiempo, el día de ayer, pues ha realizado control inopinado en los distritos de Chalhuahuachi y Mara de parte de transportes de circulación y comunicación de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. A todos los vehículos motorizados, motocicletas, etcétera, etcétera, control, cómo vienen trabajando o circulan pues estas máquinas, tienen documentos de regla, tienen sus tarjetas de conducción actualizados o pasados. Muchos pues seguro que no lo tienen los documentos en regla de circulación de estas máquinas, ni siquiera pues sus tarjetas de circulación, o sea que los brevets no están actualizados de muchos. Entonces este tipo de trabajo es bienvenido pues en verdad, porque tiene que ser así,
De todas maneras, tiene que haber un control estricto también a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Entonces son dignos de aplaudir esta gerencia de transportes y comunicaciones de la municipalidad provincial, y tienen que salir pues a hacer este tipo de trabajos a todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Cuando hay control, bueno, pues ya los transportistas o los conductores también ya tienen que preocuparse de poner en regla pues los documentos, actualizar todo ello, porque muchas veces hay personas que ni siquiera no tienen tarjetas de circulación, no tienen su brevet, entonces por ahí viene pues diferentes accidentes de tránsito, mis queridos paisanos. Al imponen que hay control con la Parisjanco, que hay oficina gerencia de transportes y circulación y comunicaciones, que hay municipalidad provincial o comanta lo que se jangoja, se nota controlar que tengoja, bueno pues carro que cunapas, máquina que cunapas, moto cuna caja que cunapas, bueno chiurangaku tarjetan kutap seré que breves kutap seré que al día actualizados, Joaquimbach pasados, Joaquimbach manapis cancho, anche accidente kunapis pasan, sapan kalaktan este lakta masikuna checa al impunin. Chaya tarimarimune veragocha Javier. Buenos días. Muchas gracias, profesor Aquiles. Buenos días, sumas ponche cacho gambajpes. 8 de la mañana ya con 4 minutos en el informativo Huillaricuy. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 7 de la mañana, 8 de la mañana con 4 minutos, ya estamos en la cabina número 3 con Lisbeth Saldívar, que nos tiene información importantísima de los principales diarios de nuestro país. Lisbeth, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Javier. Y Mainalian Capachanquis, Aguillancho, Chirihuancho y Oñicho Cachanquis. Y Mainan Cachanquis, Gonzalito. Chiri, mucho chiri, Lisbeth, aquí en la cabina. Mucho chiri. Mucho chiri. Cosa, entonces, Gonzalito, café chata curry, ujiarame, no jariki, o hachimos a pacha diario kunawan, ¿ya? Eso sí, el cafecito ha llegado gracias a Javier Checkya. El cafecito llegó gracias a Javier Checkya, le han traído cafecito a Javier. Para la hora del cafecito. Compartir. Sí, para la hora del cafecito, siempre ¿Desde infaltable. dónde te han traído, Javiercito? ¿De Quillabamba? Bueno, en realidad, sí, pues, Quillabamba, Cusco. Ajá. Sí, y Cusco. si alguien por ahí que está escuchando el informativo Huillaricuy y está interesado también en darnos un presentito, algún presente, algún regalito. No se oponen. Agradecemos un cafecito. Un panetoncito. También un panetoncito. Leche y chocolate también aceptamos. Sí. Listo. Cuidado que estén escuchando. Hampullachun, Vamos con los diarios. Con 6 minutos. Listo. Tómense un cafecito, compañeritos. Yo entro rápidamente con la lectura de los diarios de circulación regional. Y empezamos con el diario El Pregón. El diario de Apurímac nos trae en su portada para hoy. Afirma que confrontaciones ponen en peligro el presupuesto del hospital de Abancay. Prefecto llama al diálogo de las autoridades, frente a la controversia que se ha generado con respecto a la construcción del Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, y que llevó justamente a las reuniones de información, confrontación del Comité Pro Construcción y una movilización contra la demolición de la antigua infraestructura. El prefecto regional de Apurímac, Edwin Carpio Chalque, fue enfático en decir previamente que las confrontaciones ponen en peligro el presupuesto del hospital, y llama al gobernador de Apurímac y al alcalde de Abancay a dialogar para buscar soluciones. Es que justamente se ha dado, ¿no?, que en una de las autoridades ya pues dice que de una vez se pueda demoler y iniciar este trabajo, y el otro dice que no, pero bueno, hay que ponernos de verdad de acuerdo, y creo que
Me imagino yo este hospital de Abancay, al igual que, por ejemplo, ¿no?, el hospital regional, que son seguramente, no sé, que datan de más de 50 años, entonces ya necesitan una nueva infraestructura, una renovación ahí. Entonces hay que ponernos de acuerdo, en todo caso, las autoridades. Así está en Abancaycito la información. Por otro lado, se llevaron todo. 3 ladrones robaron una vivienda aprovechando la ausencia de propietario. Duelo municipal. Hija abanquina, Deli Anco González, ha fallecido en la ciudad de Lima. Seguramente habrá sido una de las mujeres notables también de esta ciudad. Informa Gobierno Regional, buen avance, presenta ya la construcción de 4 instituciones educativas iniciales en Rochach, Chincheros. Vamos, otro diario, el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo. Avanzan obra de agua potable y alcantarillado. Qué bueno, está avanzando esta obra. La obra de construcción y ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en la vía panamericana continúa avanzando a buen ritmo. Actualmente ya se está llevando a cabo actividades de compactado de su base y base tras haber culminado ya con el entubamiento del sistema de alcantarillado. Qué bueno. Vamos, cuando avanzan los trabajos así nos alegra, pero cuando hay obras, por ahí, ni siquiera son obras grandes, ¿ah? Son obras tan pequeñitos como el ombligo tuyo y mío, no avanzan y duran pues 4, 5 años, 2 gestiones. Como un claro ejemplo es la Avenida Pardo en la ciudad de Cusco. Usted y yo conocemos seguramente esta Avenida Pardo, que no es más que 1,5 cuadras, no es más que una, ya ponle 2 cuadras, ya para no ser ya 2 cuadritas de esta ciudad, y que ya pasaron como 2, 3 gestiones, creo, hasta ahora no se termina esa obra. ¿Pueden creer? Vamos con otra información. Apurímac. Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad del 27 al 29 de noviembre. Alistarnos, queridos compatriotas, porque del 27 hoy día iniciarían y las lluviecitas van a ir hasta el 29. Gran avance en construcción de 4 instituciones educativas en Rochach. 3 proyectos paralizados en el sector salud en la región de Apurímac, que está pasando. Y uno de ellos, bueno, no está paralizado, pero está avanzando a paso de tortuga, diría yo, al menos el hospital de acá en Chalhuahuacho, ¿no? El diario El Cusco de la región de Cusco, ¿qué nos dice para hoy en su portada? Miércoles 27 de noviembre de 2024. Dice, hoy anuncian gasoducto para la región de Arequipa. CADE 2024 dará a conocer fecha de inicio de construcción del proyecto. Dice, adelantan que con el gas de Camisea sea implementada ya petroquímicas en la vecina región y se impulsarán industrialización. Nuevo gasoducto tendrá 923 kilómetros y conectará la localidad de Humay Pisco con la Ciudad Blanca y los puertos de Mollendo e Hilo. Parte superior, emiten alerta epidemiológica por incremento del dengue. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades toma decisión por incremento de casos y confirman que está circulando en el país el serotipo DENB-3, conocido por la mayor agresividad. Gerencia Regional de Salud del Cusco debe implementar de inmediato todas las medidas necesarias en la provincia de La Convención. A tomar en cuenta, y nosotros estamos cerquitas, vecinitos, con la región de Cusco, entonces nuestra región también que vaya tomando en cuenta ya. Congreso censuró al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Dan luz verde a denuncia constitucional contra expresidente Sagasti. Mineros ilegales bloquearon ayer corredor minero en Chumbivilcas. Bueno, no solo es ayer, ya están días ya. La situación está compleja, no solo acá en la región de Cusco, en muchas otras regiones. Diario El Sol para hoy. Mineros informales bloquean vías en Cusco. El general de la Policía Nacional del Perú, Julio Becerra, ha informado que más de un tramo del corredor minero ha sido bloqueado con zanjas.
cavadas por los manifestantes. Indicó que esto dificulta el paso de vehículos aun cuando permitan treguas para la circulación del transporte. Mientras tanto, refuerzan atención del comedor gratuito diario para los adultos mayores en San Jerónimo. Indecopi sanciona a 8 agencias de turismo en Cusco. Representante de Ollas Comunes califica de burla declaraciones de Boluarte sobre cocinar con 10 soles. Invita a la mandataria a que visite las ollas comunes y vea si es posible alimentarse con esas condiciones. Bueno, yo personalmente, mi opinión, estos 10 soles, yo me imagino que se refiere por plato. O sea que con 10 soles, para una persona que puedas de algún modo acondicionar y puedas cocinar por persona, no una familia o no 2 personas, se podría condicionar, como decía ayer, ¿no? De justamente el hecho de que quizá por ahí no es la mejor carne, no el mejor bistec, pero de pronto sí uno, y finalmente es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra realidad que con ese monto pues tenemos que de algún modo sobrevivir, lamentablemente es así. ¿Qué más tenemos? Otro diario, nos vamos hasta Arequipa. Resaltan búsqueda de integración, CADE pide unidad en el país. Ayer se dio inicio al evento empresarial y en que se exhortó la eliminación de brechas, el trabajo en conjunto con el Estado y la atención económica de los ciudadanos. Mientras tanto, sanción por uso de niños en marcha por mineros se está dando en Arequipa. Cuidadito que estemos dando, pues los niños no saben, finalmente ellos están en un proceso de desarrollo y que unos profesores estén ahí obligando a que estén marchando, no puede ser, ojalá que verdaderamente para que aprendan los docentes, puedan ser sancionados los docentes, ¿ah? 5 informales mueren en accidente en la región de Arequipa. Mientras tanto, Rómulo Mucho fue censurado. Vamos con otros diarios de circulación nacional, 8 de la mañana con 14 minutos, y entre manos tenemos el diario El Comercio, que nos trae en su portada para hoy. El titular de Minem tiene que renunciar en las próximas horas. El Congreso ha censurado al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por la crisis en Petroperú y el manejo frente a la minería ilegal. Con 80 votos a favor, parlamentarios se opusieron a la permanencia de Mucho en la cartera que dirige pues desde febrero. Aunque diversas bancadas también exigían la salida del titular de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, por el escándalo en Caliwarma, no lograron las adhesiones suficientes. Y el Ministerio del Interior, con aceite se ha pasado, ¿sí o no? Por otro lado, comisión aprueba reforma que pide la postulación de condenados por delitos graves, condenados. Uno que ya está investigado no tiene pues ya como diríamos una cara limpia para poder participar, ¿no? O sea, como candidato o como autoridad en nuestro país. Debería cambiar bastante esto. Cada ejecutivo, tema del día, cumbre, presentará propuestas concretas para el desarrollo del Perú. Y haremos con nada para hacer, ¿eh? Vamos con otro diario que tenemos entre manos, es Expreso. A ver qué dice Expreso, hoy recién están actualizando los diarios, por lo que está nublado, creo no ha llegado nada también de los diarios, Expreso, anarquía total, criminalidad en aumento, estado de emergencia fallido, al borde del caos, y trae la fotografía con la carita bien lozana de la presidenta. Hay bloqueos en 7 regiones y se vienen más paros, robos, sicariato y extorsiones aumentan, pero Dina vive en el país de las maravillas. Parte superior, Ángel Delgado alerta, el Perú se está anarquizando, vivimos un régimen sin gobierno ni autoridad. Por otro lado, gobierno amplía emergencias por 45 días, entienden medida pese a su cuestionamiento, extienden esta medida pese a su cuestionamiento, efectividad en la lucha contra la delincuencia, transportistas y mineros en pie de lucha, carreteras bloqueadas y demandas sin solucionar. Sillonis critica el fracaso estatal, la corrupción y las mafias lucran en el caos social.
Mientras tanto, el pueblo dice claro, el estado de emergencia no funciona, todo sigue igual, hasta peor. Así dice el diario Expreso para hoy. Otro diario que tenemos entre manos es el diario El Peruano. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno, más de 101,000 títulos de propiedad fueron entregados. Presidenta Dina Boluarte encabezó ceremonia donde se otorgaron 54.468 documentos a personas naturales e instituciones de regiones. Certificados contribuyen a afianzar seguridad jurídica, brindar tranquilidad y oportunidades a los peruanos, subraya así la mandataria. Así está el diario El Peruano. Por otro lado, a ver, otro diario que tenemos entre manos es el diario Perú 21. El Congreso salva al ministro que reparte alimentos malogrados para los niños de Jaliwarma. Las comidas, y bueno, yo ya le estoy aumentando este titular, ¿no? Las comidas que son también para los perros, ¿no es cierto? Pero echan, sí, al ministro que intentó solucionar el problema de la minería informal. ¿Qué te parece, ah? Los ilegales sacan a mucho. Clarísimo, ¿no? Esa nota es realmente clara, yo comparto, clarísimo. Parlamentarios cómplices de la minería ilegal han generado más caos en el país. Claro, obviamente, este ministro de algún modo estaba viendo la forma de poder formalizar a los mineros informales y de pronto ahora lo sacaron, porque obvio que hay interés. Queda en manos del Pleno que quienes atentan contra la democracia no pueden postular. ¿Será? Bueno, en todo caso no habrá ni uno, creo yo. A ver, hay que buscar como aguja en un pajar. La República, titular del MINEN, cayó por oponerse al reinfo. Censuran a mucho y salvan justamente a De Martini. En el Congreso se seguirá debatiendo la propuesta para extender el plazo para la formalización minera. El ministro del MIDIS ha sido responsabilizado por la distribución de alimentos malogrados en Cali. Mientras tanto, SUNAT destaca ingresos sospechosos en cuentas de Agustín Lozano. Agustín Lozano, interrogado en la Fiscalía por el origen del dinero. El titular de la Federación Peruana de Fútbol optó por silenciar. Claro. Así están los diarios para hoy, siendo 8 de la mañana con 19 minutos, y que dice gestión en su portada para hoy 27, en 72 horas. Deberá dejar, dice, el cargo que asumió en febrero de este año. Rómulo Mucho fue censurado por el Pleno del Congreso. Para 79 parlamentarios, el titular del Ministerio de Energía y Minas no tuvo la idoneidad para atender la problemática de la minería informal. Es que imagínate solucionar este tema que viene de hace décadas, solucionarlo en unas semanas o en unos meses, no lo sé, no es tan fácil tampoco como seguramente uno lo podría ver desde afuera. Miguel Ichaustegui indica que su reemplazo deberá promover el diálogo y brindar claridad de la propuesta que reemplazaría el reinfo. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Con qué propuesta vendrá el nuevo? Petroperú podrá concursar en lotes, pero en similares condiciones que los demás. Trupal afina inversiones que alcanzarían a los 100 millones. Así están los diarios para hoy, siendo 8 de la mañana con 21 minutos. Les dejo, compañeros, con también la información deportiva, que seguro hay mucho que compartir. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita. En el Chayturache, Guajarikuich, Villarikuich, Minkarikuich, Kashampascha, a ver, vendenanchis, y macho vendenanchis, Kasharantenanchis, Chukasham, a Parichimunx, que hay WhatsApp en Escalama, ya, 974-78-24-20. Navidad pasta vendenanchis, Kash, y Maimana, Evesnankarikich, Chaytera, Antercunanchis, Antaliat, Paneton, Liatap, será Antercunanchis. Listo, compañeros, les dejo. Buen día. Buen día, Lisbeth.
8 de la mañana ya con 21 minutos en el informativo Huillarico. Y pues bueno, ahí está la información de los diarios de circulación regional y nacional y hablan sobre este tema, ¿no? De que, bueno, fundamentalmente a Rómulo mucho lo sacaron por tratar de solucionar el tema de la minería artesanal, el minería informal, como usted quiera llamarlo, pero otro ministro que tiene que ver con salud pública, pues bueno, con lo que viene a ser la alimentación de los niños, pues bueno, no pasa nada. 8:22. Gonzalo, vamos con la información en el plano deportivo. Y es que el día de hoy hay encuentros de la Liga de Campeones, la Champions League. Usted seguro va a ver todos los encuentros. Los partidos se desarrollan, amigos oyentes, a las 3 de la tarde. Hoy ya tenemos partidazo del Liverpool contra el Real Madrid a las 3 de la tarde, ¿sí? Sí. Sí, la Champions League, fecha 5, se va a estar enfrentando ahí Mbappé con... Se me fue el nombre de este jugador. Salah. Mohamed Salah. ¿Qué tal está jugando Mbappé? No. Ha bajado, ¿no? Sí, un poquito su juego, ¿no? Ya al parecer no está rindiendo como se esperaba en el Real Madrid. No se le ve como antes, ¿no? Y bueno, ya desde el PSG, del equipo que él viene, el Paris Saint-Germain, ya decían que tenía un poco de problemas de actitud. Eso quizás le está afectando al señor Mbappé. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy a las 3 de la tarde, partidazo Real Madrid versus el Liverpool. Esto por la fecha 5 en la fase de liga de la Champions League. Otra de las noticias que está dando vuelta al mundo también es que el Pep Guardiola aparece con arañones en el rostro tras empate del Manchester City en la Champions League. Así como lo estás escuchando, ¿eh? El Manchester City empató con el Feyenoord y sumó su 6º partido sin ganar de manera consecutiva. No está atravesando pues para nada un buen momento. El cuadro del profesor Pep Guardiola empató 3-3 con el Feyenoord por la fecha 5 de la fase de la Liga de la Champions League, luego de ir ganando 3-0 hasta el minuto 75, resultado que los coloca lejos de los 8 primeros, ¿no? Pero lo que más llamó la atención fue en la conferencia de prensa, que el rostro, la cara del director técnico del Español, durante la transmisión del partido se pudo ver al señor Pep Guardiola con la nariz arañada. Eso no es todo, también se le veían marcas en la frente y en la cabeza. En conferencia de prensa, el post partido, después de que haya empatado, le preguntaron cómo surgieron las heridas, a lo que el español respondió que fueron con los dedos y con las uñas. Dijo, sí, con el dedo y con mi uña, quiero hacerme daño. Sí, indicó así el español terminando la conferencia de prensa. Un poco raro el comportamiento del Pep Guardiola, ¿no? Apareció todo magullado, todo golpeado. ¿Le habrán metido la mano de repente? ¿Quién sabe? Bueno, entre otras noticias, amigos, vamos con un poco de información en el torneo local. Universitario de Deportes ya tiene su primer jale confirmado. Estamos hablando de César Inga, que ya firmó como jugador de Universitario de Deportes y él ha dicho que era un sueño que tenía desde chico. Él es lateral, ¿no? Puede jugar por lateral izquierdo, el lateral derecho, ha tenido un muy buen desempeño en su anterior equipo, que es el ADT de Tarma, así que es el primer jale que está confirmando Universitario de Deportes. Por otro lado, Alianza Lima está buscando la renovación de Hernán Barcos. Desean contar con él durante toda su temporada 2025. Bueno, sin duda alguna, Hernán Barcos se ha convertido, digamos, en uno de los referentes, ¿no? Pero ya Hernán Barcos tiene 40 años. Entonces no sé qué tanto le convendrá a Alianza Lima esta contratación. Y entre otras noticias también, el Pato Quintanillas también se está yendo al Fútbol Club Melgar, ya lo están contratando ahí, va a jugar, va a estar en el cuadro rojinegro. Pato Cabanilla, exjugador de Universitario de Deportes, ¿no? Vamos a ver cómo su desempeño. Ha jugado relativamente bien, ¿no? Tampoco no ha tenido una participación muy destacada en Universitario de Deportes. Vamos a ver cómo le va ahora, hoy en día, en el Fútbol Club Melgar. Y por otro lado, la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol acordó ejecutar el fallo del Poder Judicial sobre la incorporación del Ayacucho Fútbol Club a la Liga 1.
se ha conocido que la Federación Peruana de Fútbol está en desacuerdo con la resolución judicial y ha planteado un recurso de apelación. Acordó ejecutar este fallo del tercer juzgado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que ordena actualizar la tabla de posiciones del año 2022 e incorporar al cuadro ayacuchano a la Liga 1 Te Apuesto 2025. Así están las cosas en nuestro deporte nacional, amigos y amigas. No se olviden, hoy partidazo en lo que es la Champions League, el Real Madrid versus el Liverpool. Definitivamente nosotros vamos a estar atentos a lo que viene sucediendo, vamos a estar atentos también a las demás copas. Recordemos que el Manchester City está pasando por un complicado momento, no solamente su equipo, sino su director técnico. Amigos, no hay tiempo para más, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar en sintonía de Radio Surfui. Gracias a todos ustedes por también estar enganchados a través del Facebook de la radio. Ya saben, estamos como Radio Surfui. Agradecer a los que nos sintonizan también por la página web www.radiosurfui.com. Estamos en vivo y en directo por los 810 de la amplitud modulada y también a través de los 102.7 de la FM. Estuvieron con ustedes Gonzalo Huirce, estuvo también Javier Chekya, estuvo también con nosotros Lisbeth Saldívar. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Cuídense mucho y quédense en la programación de Radio Surfui, la voz de todos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.